12:35, una hora menos en las Islas Canarias, y aquí comenzamos esta segunda parte de Área Financiera en Decisión Radio. Y tenemos pues nuevamente aquí a Rocío Recio. Buenos días. Buenos días, Sergio. Recordaros que viene de Cobas Asset Management, dentro del Departamento de Relación con Inversores. Y hoy creo que vamos a tocar temas, como siempre, de la máxima actualidad que os puede ayudar. ¿A qué os puede ayudar? Pues bien, por un lado, a conocer un poquito más cuál es la filosofía de Cobas, que, llegados el caso, les contratéis para que sepáis que os pueden hacer una buena gestión de vuestro capital. Y luego también, pues bueno, para que entendáis un poquito qué está sucediendo en los mercados y que desde la parte más institucional, pues veáis qué está ocurriendo. En este caso vamos a empezar, si te parece, Rocío, con esta pregunta, ¿no? ¿Cómo afecta la inflación al value investing y qué soluciones podéis encontrar vosotros para mitigar luego toda esta inflación? Pues Sergio, efectivamente, la inflación es un problema que nos afecta a todos y desde luego principalmente a nuestros ahorros, ¿no? Es decir, al final te va empobreciendo mes a mes si no tomas pues, unas decisiones de inversión correctas, como por ejemplo mantenerlo pues en el banco o debajo del colchón. Al final es una situación que desde luego te acaba empobreciendo, ¿no? Entonces, dicho esto, yo creo que un poco para poner en situación a todos los oyentes, venimos, pues, digamos, la última década, más de 10 años, desde 2008, ¿no? Desde la crisis financiera, en una situación, un entorno pues, de tipos extraordinariamente bajos, 0%, inflación inexistente y sobre todo una creación de masa monetaria brutal, ¿no? Es decir, si cogemos diferentes gráficos pues desde esa fecha a día de hoy de los balances de los principales bancos centrales, es tremenda, ¿no? La evolución y esa inyección de masa monetaria que han ido haciendo durante todos estos años, ¿no? Y eso precisamente es inflación. Es decir, al final esa creación de dinero fácil no es otra cosa que inflación. Entonces, sí que es verdad que en ese sentido nosotros, pues, oye, lo veíamos venir, o sea, sabíamos que esta situación o que podría darse una situación como la que estamos viviendo de inflación completamente desbocada, ¿no? Entonces, desde entonces, desde ese 2008 más o menos, hasta hace año y medio, sí que es verdad que esa inflación solo se veía reflejada en dos cosas. Se veía reflejado en los mercados financieros y se veía reflejado en el mercado inmobiliario, ¿no? O sea, el inversor a tipos de 0%, pues obviamente invertía o en bolsa o en casas, ¿no? Entonces, todo ese dinero de nueva creación no iba destinado a productos pues, que consumimos en el día a día, ¿no? Y ahí es donde se vio pues, esa gran divergencia o distorsión, mejor dicho, entre las acciones, por ejemplo en bolsa, las que realmente pues, oye, iban bien, todo el mundo invertía, al inversor le daba igual en qué tipo de negocio invertir, las rentabilidades que generaba, cuáles eran los fundamentales de los negocios, ¿no? De forma que en este sentido pues el value investing pues ha estado tan sumamente, digamos, ignorado o despreciado durante todos estos años. En contraposición, pues compañías de crecimiento, compañías growth, pues son las que más beneficiadas dentro de bolsa, son las que han estado pues en ese entorno de inflación inexistente y de tipo cero, como decía, ¿no? Pero todo esto ha cambiado, obviamente, pues llegó el COVID, nos encerraron y bueno, pues obviamente se ha ido embalsando esa demanda de forma que cuando han dado las economías el pistoletazo de salida de crecimiento otra vez y de reactivación de esas economías, pues todos hemos ido o hemos querido comprar pues productos los mismos. Cuando la economía ha estado parada, la producción no ha satisfecho esa demanda tan brutal, se han producido esos cuellos de botella y por tanto, como todos queremos comprar los mismos productos, los precios han subido, ¿no? Y es fundamentalmente lo que ha pasado, ¿no? Dicho esto, como inversores, una vez más, pues se evidencia la necesidad pues, de estar invertidos en gestión activa, en estar invertidos o ser propietarios de activos reales como son las acciones, como son los fondos de inversión y bueno, pues de esa manera protegerse, ¿no? Lo que te decía al principio de que nosotros, bueno, pues veíamos venir esta situación, pues hemos sido capaces de crear o de construir unas carteras
muy defensivas en ese sentido frente a la inflación y muy defensivas también, pues, bueno, o compañías, digamos, que son capaces de trasladar ese aumento de precios a consumidor final, ¿no? Y cuando digo defensivas en cuanto al escenario de inflación, sobre todo es inversión a través, como bien sabes, de energía, de petróleo y de gas, que fundamentalmente son compañías que, bueno, al ser commodities, ser materia prima, pues ya tienes esa cobertura natural frente a la inflación, ¿no? Y es un poco como lo vemos, ¿no? O sea, estar protegidos y estar, pues oye, tranquilos. Sí, porque hoy veía un gráfico donde, si no recuerdo mal, se cogía la cantidad de la M3 o M2, no me acuerdo exactamente, desde los años más o menos 60, casi hasta el 2008, llegando al momento del COVID. Y ahí ves que hay una cantidad de masa monetaria grande que se va aumentando, pero ves desde el COVID hasta el día de hoy, donde el salto no es que se duplique, o sea, es que es tan desproporcionado. Exacto. Que no sabemos. Además, en ese sentido, me hace gracia porque en Estados Unidos ya Trump hizo una inyección de 1,2 billones, creo. Uh-huh. Y luego cuando llegó Biden, estuvieron ahí discutiendo que si iba a ser un poquito menos. Nada, al final el 1,9 sí. se llevó. Y yo me sigo preguntando, claro, aquí no nos llega tanta información a veces de Estados Unidos, pero se suponía que eso era para infraestructuras, digo yo. Llevan 2 años que de momento no sé si estarán haciendo algo, pero no salen noticias. Y aquí en España y en Europa tenemos los Next Generation. Uh-huh. Cuestión de cuándo van a llegar, porque dentro de lo que hablas tú de la energía, se supone que va a salir como otro megafondo para reestructurar toda Europa, que es lo que estaba pidiendo Hungría y otros países, uh-huh, para que no tengamos que depender de Rusia. Y dices tú, ¿de dónde va a salir ese dinero? Claro. Y aparte, ahora para que no haya esa fragmentación en Europa con esta subida de tipos, se va a seguir comprando deuda. O sea, vivimos en una situación que o tienes activos, como muy bien tú dices, que se puedan defender ante toda esta situación, o es que es complicado. Exacto. Además, la situación, o sea, no parece para nada que bueno, pues que sea ni mucho menos temporal, como al principio auguraban los principales bancos centrales, ¿no? Esto es temporal, no es temporal, o sea, ya se está viendo pues que tiene más carácter estructural y seguiremos conviviendo con ello, pues hasta que no detraigan toda esa cantidad, como dices tú, de oferta monetaria y suban los tipos, pero a niveles, pues bueno, razonables. Ya lo están haciendo, pero tendremos que seguir viéndolo, ¿no? O sea, que es algo que yo creo que bueno, pues que va a tardar. De hecho, bueno, pues ahora se habla pues de esta inflación, incluso recesión. No sabremos si llegará, cuándo llegará, en qué grado será, pero sí que es verdad que todo esto nos afecta, claro. A mí lo que yo digo últimamente, cuando a veces hablo con gestores como vosotros o con otras casas, es que esto ya se habló en el 2019. Es decir, lo que no teníamos en 2019 es los cuellos de botella, como tú muy bien has dicho. China, que esperemos no le dé por ir ahora por Taiwán, aunque ha dicho ya alguna que otra declaración. Sí. No teníamos... el problema de la energía, posiblemente a lo mejor sí lo hubiéramos tenido, pero no desde Rusia, sino porque no había suficientes yacimientos, etcétera. Uh-huh. Pero lo que era esa subida de tipos sí que se iba a dar. Con lo cual, la cuestión es, eso lo íbamos a tener y no se estaba contando. Claro. Y ahora se nos ha juntado todo. Se ha juntado todo, absolutamente. Por eso es lo que decía, que sí que es verdad que ha habido un periodo en el cual pues había o se notaba esa inflación, ¿no? Pues en lo que te decía, en activos, en lo que es bolsa o lo que son los activos inmobiliarios, y se veía esa divergencia pues a la hora de cotizar los diferentes tipos de compañías, ¿no? Por eso te digo que hay que estar muy seguros y muy tranquilos, escapar un poco del ruido de mercado y yo creo que en ese sentido, qué mejor pues que hacerlo a través de lo que te decía, de acciones, de fondos de inversión y de estar protegidos, de ser propietarios de activos reales, ¿no? Y de escapar un poco de todo esto. Digamos, en Cobas lo hacemos así, o sea, nuestra filosofía de inversión es invertir en compañías que están infravaloradas, que creemos que valen mucho más, porque hemos estudiado muy bien los negocios, sabemos que son negocios buenos, con ventajas competitivas, y escapar mucho del ruido macro, ¿no? O sea, al final es algo que no depende de ti, no lo puedes controlar y por eso lo mejor es determinar pues esos buenos valores, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa y ahora volvemos. Estamos aquí de vuelta.
Continuamos con Rocío Recio de Cobas Asset Management y dentro de que estamos hablando de fondos, de acciones, del sector defensivo, recordaros que Cobas tiene, bueno, pues tiene planes de pensiones y planes de empleo. Ante estas circunstancias, bien es verdad que el gobierno está quitándole fuerza a los planes de pensiones, sobre todo por la parte de la fiscalidad, ¿no? Eran muy atractivos, pero yo creo que como producto sigue siendo interesante invertir en ello, sobre todo por la rentabilidad que sigue teniendo. Y luego, lo que sí que está intentando potenciar el gobierno, que veremos al final un poco cómo acaba, pero que es muy utilizado, sobre todo pues yo entiendo que en Reino Unido, en Estados Unidos, que son los planes de empleo de las empresas, que creo que en función de la compañía que haya detrás con quien contrate la empresa este plan de empleo, puede ser un aliciente y un incentivo fiscal, no, un incentivo para que la gente incluso prefiera mantenerse en la compañía. Si quieres, háblanos cómo veis desde Cobas la situación de pensiones, etcétera, porque también sé que sois muy activos en cuanto a concienciar sobre esta situación de la jubilación el día de mañana. Exacto, exacto. La verdad que sí, Sergio, porque en realidad es un tema que preocupa mucho y yo creo que preocupa sobre todo a los más jóvenes, ¿no? Porque al final, o sea, aquí hay un tema y es un problema, entre otros, que es la demografía, ¿no? En nuestro país. O sea, la natalidad cada vez es inferior, cada vez vivimos más años. Por tanto, en ese sentido, pues seremos menos trabajadores los que cubran la mayor masa de jubilados el día de mañana, ¿no? Por tanto, esa tasa de sustitución, que es ratio trabajador jubilado, pues obviamente que en España es de las más elevadas, estamos hablando de un 70%, pues obviamente irá descendiendo, ¿no? Y sobre todo pues en línea con la media de Unión Europea, que hablamos aproximadamente del 40%, ¿no? Entonces, yo creo que hay una diferencia entre lo que es el sistema actual de pensiones, que es el sistema de reparto, que no es otra cosa que el trabajador de hoy se va a pagar actualmente para ese mismo año a un jubilado de ese mismo año, ¿no? Entonces, obviamente, o sea, esto es una promesa a futuro que el día de mañana el Estado nos pagará. Pues obviamente surge esa necesidad de complementar ese sistema público actual con uno privado, ¿no? Ya sea, como bien decías, a través de planes de pensiones individuales o ya sea a través de planes de empleo como el que acaba de lanzar Cobas recientemente, ¿no? Y yo creo que la diferencia entre un sistema y otro claramente reside en la capitalización de las aportaciones, ¿no? Porque en el sistema público obviamente no se está generando ningún ahorro, mientras que si lo haces de manera privada, pues son tus aportaciones, tú estás capitalizando ese ahorro y estás generando pues una hucha que usarás el día de mañana, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, como bien decías, tenemos dos planes de pensiones. Uno, bueno, pues es un poco más conservador que el otro. Uno replica nuestro Cobas Selección, que es nuestro fondo de inversión, o sea, es renta variable 100%, y luego el otro pues tiene un componente también de renta fija y renta variable, ¿no? Es un poco más conservador. Y como decía, ¿Sería lo típico 60-40? Aproximadamente, sí. Y luego el plan de pensiones, el plan de empleo, perdón, este es el que hemos lanzado hace poco, pues lo que te decía y lo que tú decías. Al final el gobierno yo creo que está, digamos, bueno, pues ayudando o fomentando, mejor dicho, a que las empresas, pues oye, contraten este plan de empleo y tengan y ofrezcan a sus empleados una vía de ahorro alternativo a ese sistema público actual, ¿no? de pensiones. Y creo que es fundamental. Los límites ahora mismo es verdad que han cambiado. O sea, tú a nivel individual, un plan de pensiones puedes aportar 1.500 euros. En un plan, 1.500 euros y luego la empresa puede aportar 8.500 al plan de empleo. Tú podrás igualar esa cifra siempre y cuando la empresa aporte, ¿vale? Es decir, si esos 8.500 la empresa aporta 2.000, tú podrás aportar 2.000, siempre hasta un máximo de 4.250, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que creo que hay que tomárselo en serio, ser responsables de, bueno, pues de nuestro futuro y verlo, desde luego, pues desde esta manera que te decía, que es contribuir al ahorro sin duda, ¿no?
Sí, porque como muy bien has dicho, aunque sin decirlo, cuando nos quitan de la nómina esa parte de la seguridad social para pagar a los jubilados, en sí es un impuesto. Lo que pasa es que Exacto. siempre nos lo intentan vender, pero sabemos que es un impuesto. Además, desde Cobas, que tiene siempre esa parte de educación financiera, con Value School tenéis un documental donde lo explica, Justo, lo explica muy que bien. se explica muy bien. Además tenéis también a Jesús Huerta de Soto, Efectivamente. que, bueno, posiblemente sea casi el mejor economista. Sí. Un documental que quien no lo haya visto, la verdad es que lo recomendamos, vamos, de una manera absoluta, porque es muy bueno, da conciencia del problema real que tenemos y que sin duda hay que afrontar, ¿no? Además aprovecho para, bueno, pues para yo creo que todos nuestros oyentes pues sean conscientes de que la necesidad, en primer lugar, y luego pues que visiten nuestras páginas web, tanto la de empleo, que es www.cobasempleo.com, y la de pensiones, la de planes de pensiones, que es cobaspensiones.com, ¿no? Y bueno, pues estaremos encantados, por supuesto, de ayudaros, incluso, que también esto es algo un poco quizás desconocedor, pero al igual que los fondos de inversión se pueden traspasar sin peaje fiscal, los planes de pensiones lo mismo, es decir, que uno a lo mejor puede tener su plan de pensiones que no le da nada en su entidad de toda la vida, bueno, pues se puede traspasar sin ningún peaje fiscal, o sea que eso también es importante y a tenerlo en cuenta. Y nos quedan apenas 3 minutitos. Le he pedido a Rocío que si nos podría explicar alguna tesis de inversión de alguna compañía que tenga ahora o haya tenido Cobas recientemente para que así entendáis un poquito la filosofía de inversión que hay dentro de Cobas y que veáis el potencial. Así que, Sí, pues mira, se me había ocurrido cuando me lo habías comentado hablar de Carris, que es una compañía británica que tenemos en cartera desde hace ya varios años en Cobas. Es la antigua Dixons Carphone, para quien no le suene el nombre de Carris, y es el número 1 de distribución de electrónica, tanto en Reino Unido como en países nórdicos como en Grecia, ¿no? Entonces es una compañía, la verdad, que está muy bien gestionada, tiene un equipo directivo muy bueno. De hecho, los fundadores son dueños de la compañía en un 20%. Cotiza unos múltiplos pues muy buenos también y yo creo que, bueno, el Brexit nos dio esa oportunidad. Yo creo que ya sabes que al final nosotros en Cobas invertimos en aquellos mercados pues donde nadie quiere mirar o donde el mercado ahora mismo está huyendo. Pues el Brexit a nosotros desde luego vimos oportunidades claras de inversión y Carris es una de ellas, ¿no? Pese a no tener ventajas competitivas claras como tal, puesto que el sector retail de por sí no tiene o no goza de esas ventajas competitivas fuertes, es un sector muy dinámico, en constante cambio y ya te digo que con pocas ventajas competitivas. Sí que es verdad que en Carris podemos ver que es el número 1 en ventas, o sea, tiene el market share de estos mercados que digo, frente al siguiente competidor que está muy lejos en cuanto a cuota de mercado. Y luego también tiene algo muy importante y sobre todo en estos días, en estos momentos en los que nos encontramos pues de rotura de stock y demás, tiene o trabaja con los grandes, pues con LG, con Apple, con Samsung y al final pues es una manera de asegurarse ese stock, ¿no? Por parte de estos grandes, ¿no? El COVID, desde luego, pues no le hizo bien, pero sí que es verdad que, bueno, desarrolló mucho su canal de venta online. De hecho, bueno, pues ha crecido en ingresos en más de un 50% en la parte de venta online. Y el mercado, una de las cosas que yo creo que no le gusta y que, bueno, estamos en discusión con el mercado, obviamente, es un poco por la disrupción que puede tener la amenaza online, por ejemplo, Amazon, ¿no? Pero sí que es verdad que Amazon no cuenta con tiendas físicas como cuenta Carris, porque al final cuando tú te quieres comprar una lavadora o te quieres comprar un frigorífico, te gusta ir a la tienda, ¿no? Que te enseñen, que te abra la puerta, que te diga los botones que tiene y eso al final gusta, ¿no? Y el canal de postventa también, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva es una compañía muy atractiva. Ahora mismo sí que es verdad que el sector retail pues está un poco más penalizado pues por todo, pues un poco pues los profit warning que está habiendo por la rotura de stock, pero sin duda creemos que es una compañía que tiene mucho potencial y que nos puede dar pues muy buenas rentabilidades a futuro. pues, Rocío, muchas gracias por venir, Gracias. por comentarnos todos los temas que hemos tratado hoy. Recordad, Rocío Recio, del Departamento de Relaciones con Inversores con Cobas Asset Management. Nos despedimos y volvemos mañana. Que tengáis buen día.